Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Congreso y a esta ponencia que tengo preparada para ustedes. Le doy muchos agradecimientos al Instituto y al Congreso por permitirme mostrarles un tema que para mí es muy apasionante y que es de grato agrado para mí presentarlos en este momento. Vamos a hablar un poco hoy de la evaluación forense de salud mental de sobrevivientes de víctimas del delito de trata de personas. Este tema lo venimos desarrollando a partir de, perdón, estoy cuadrando acá, de algunas situaciones que se empezaron a generar desde el instituto en unas valoraciones que empezaron a solicitarnos hace varios años y ya incluso desde el 2014, un poco más o menos, y tuvo que ver con este tema de trata de personas. Inicialmente voy a hablarles un poco en generalidades del tema para entrar un poco a hablar sobre el desarrollo precisamente de la evaluación desde el punto de vista de psicología y psiquiatría en el área forense. Desde el tiempo de la colonia, las mujeres y niñas, tanto africanas como indígenas, eran principalmente desarraigadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y en algunos casos como objetos sexuales. Ya la trata como problema social comenzó a reconocerse a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde acuñaron el concepto de trata de blancas, que era la movilidad, el comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas, generalmente en países árabes, africanos o asiáticos. Las primeras hipótesis en torno se empiezan a dar para ese finales del siglo XIX, final del XIX, inicios del siglo XX, las primeras hipótesis en torno a que dichas movilidades de estas mujeres eran productos de secuestros, engaños y coacciones para, a partir de estas mujeres inocentes, vulnerarlas como objetos de explotación sexual. Ya para los años 70 se incrementó el tráfico de personas en casi todas las regiones del mundo y sus distintas modalidades. Y ya para ese entonces se empezó a redefinir el término y el concepto de empezar a hablar de tráfico humano o tráfico de personas, el cual fue acuñado por el término en inglés Trafficking in Persons. Ya para finales del siglo XX, ya la comunidad internacional logró hacer una definición mucho más precisa del término y es donde aparece el concepto actual de lo que consideramos como trata de personas. Aquí vemos cómo es la definición en general, es bastante cargada la diapositiva, pero es la definición que tenemos en este momento en general de trata de personas, que se entenderá como todo un proceso en el cual se da una captación, un transporte, un traslado y una acogida y recepción de personas que a partir de amenazas o uso de fuerzas o algún tipo de coacción, ya sea por rapto, fraude, el engaño o el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos, se logran beneficios o un supuesto consentimiento de la persona para que sean explotadas por otras. Esta explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, también la servidumbre y la extracción de órganos. La trata es un delito que se caracteriza realmente por el traslado, ya sea al interior o fuera del país, de una persona con fines de explotación, que puede ser sexual, laboral, mendicidad, matrimonio servil, entre otros. Colombia se considera un país principalmente generador o de origen de víctimas de este delito, con la principal o más frecuente modalidad, que es la explotación sexual, lo que lleva a plantearnos, y se viene planteando, una problemática a nivel social importante. ¿Qué ha venido sucediendo en los últimos años? Es la situación cambiante que se viene con la población migrante en los últimos años, especialmente la migración de población de nuestros vecinos países, donde ya la modalidad, ya el país Colombia no solamente está generando, no es el origen, sino también es el destino de personas con
que son explotadas especialmente a nivel laboral, que es una de las condiciones y un fenómeno que va generándose en los últimos años. Para determinar, hay que entender que esta es una delincuencia transnacional, pero no siempre ejecutada por grandes organizaciones multicriminales, pero sí altamente organizadas. Es decir, aquí en este tipo de delitos nada queda al azar y nada es coincidente. Todo está planeado y organizado por estas organizaciones que llevan a generar estas personas y que ingresen a un sistema de cadena de víctimas. Evidentemente hay mayor atención al tráfico ilegal de drogas, que es un fenómeno mundial, pero existen otras modalidades de crímenes transnacionales como el tráfico de armas, el tráfico de personas, tráfico de fauna y flora, contrabando de productos, entre otros tipos de delitos transnacionales. La OIM, es decir, la Organización Internacional para las Migraciones, clasifica la trata de personas según su modalidad y la tiene especificada por extracción de órganos, explotación sexual, matrimonio servil, mendicidad ajena y trabajos forzados. La OIM, además de ese tipo de situaciones, agrega las etapas en que se desarrolla este proceso de trata de personas, donde existe un proceso de captación, un transporte, el traslado en sí, la acogida o la recepción de personas que a partir de amenazas o uso de la fuerza u otra forma de coacción llegan a generar el sometimiento de las víctimas dentro de este delito. Aquí vemos un poco lo que habla el Código Penal colombiano, no me voy a hacer énfasis, pues ahí está la pena que porque es la misma definición o muy parecida en términos de habla de la explotación, ahí habla de sus efectos, pero lo importante aquí, le subrayo al final, es lo que habla del consentimiento. Es importante entender que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal. Sí, es uno de los códigos que tiene este acápite importante y es algo necesario entender que muchas personas, incluso las mismas autoridades, los mismos investigadores, no le dan tanta importancia e incluso desvirtúan el delito pensando el imaginario, tener el pensar que estas personas al irse por su voluntad ya están dando un consentimiento completo, pero realmente las modalidades van cambiando y ahorita cuando hablemos en el desarrollo vamos a mirar algunos elementos adicionales que nos habla de que este consentimiento realmente no existe ni en ninguna de las formas y en ningún tipo de partes de todo el proceso del delito de trata. Antes de hablar un poco más de trata, hay que hacer una diferenciación y esta la traigo a colación cada vez que hago una presentación del tema, porque evidentemente existe una confusión o tienden a confundir un poco las dos definiciones. Hay dos elementos importantes, que es la trata de personas y el tráfico ilegal de personas. Cuando hablamos del tráfico ilegal de personas, se está refiriendo a estas personas migrantes en situaciones irregulares que contactan de forma voluntaria a los traficantes, que en algunas zonas de Latinoamérica los llaman los coyotes, que como objeto o como objetivo principal es cruzar una frontera y esto al finalizar del cruce es donde termina la negociación. Es importante eso que tiene varias diferencias claras en este proceso. Dentro de estas diferencias que en el tráfico ilegal de personas el delito es contra el Estado, o sea, se infringen las leyes del país a nivel migratorio. En cambio, en la trata de personas, el delito es contra la dignidad y los derechos humanos y la víctima es el individuo directamente. En los casos que más lo sufren en la trata de personas es más frecuente en las mujeres o en el género femenino y en el tráfico ilegal de migrantes o de personas es más los hombres. Además, la existencia o no de un consentimiento, esto es también importante. En el caso del tráfico ilegal de personas, es siempre el individuo es consciente y está entendiendo la irregularidad de lo que va a hacer y que va a afrontar condiciones peligrosas e incluso en algunos casos degradantes y está aceptando esas situaciones. En ningún momento se le engaña frente a lo que va a suceder en su trayectoria. En cambio, en el trata de personas nunca habrá un consentimiento de la explotación. Eso es lo que llamamos los medios comisivos, esos medios en los cuales a partir del engaño,
el fraude o incluso las amenazas, las personas terminan involucradas o realizando son explotadas en unos términos de bastante nivel de degradación para el ser humano. Adicional a eso, la explotación, en el caso del tráfico ilegal de personas, empieza y termina con el traslado de los migrantes. En la trata de personas, la explotación a la persona genera unas ganancias. Entonces, se sabe dónde inicia porque se da el proceso de captación, pero no se sabe hasta dónde va a llegar porque es hasta donde el individuo genere las ganancias para estas organizaciones. A nivel de la transnacionalidad, en el tráfico ilegal de personas, es importante que siempre se da más allá del país de origen, pero en la trata de personas puede o no suponer un traslado fuera del país. Eso es importante también resaltarlo porque existe una modalidad de trata, que es la trata interna, que es muchas veces se termina soslayando u ocultando dentro de otro tipo de situaciones de delito o normalizando de una conducta, de unas culturas, pero que terminan considerándose como un delito. También la victimización en el tráfico ilegal de personas, el migrante objetivo del tráfico ilícito no terminan siendo víctimas en virtud de los protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes, salvo cuando su seguridad está en peligro o cuando es sometido a tratos inhumanos degradantes o puede haber junto a esto, por ejemplo, momentos de ser utilizados en la explotación del individuo como trata de personas. Pero en caso de trata de personas, la victimización son vistas inmediatamente como víctimas y también pueden ser víctimas de otros delitos cometidos en el curso de la trata. Es por la complejidad de los casos. El perfil de la víctima, habitualmente en la trata de personas, ya metiéndonos propiamente en esta, principalmente son de género femenino, menores de edad, con algún tipo, encontramos con cierta frecuencia algún tipo de discapacidad física o mental, un bajo nivel educativo, un domicilio ajeno y pertenecientes a algunas minorías. Además de esto, se incluye la nivel económico bajo o precario o situaciones en las cuales no tenían un nivel socioeconómico tan bajo, pero por situaciones coyunturales de su región, de su zona o de cuestiones individuales, caen en situaciones mucho más precarias económicas, que es un factor importante en este aspecto. Precisamente esta diapositiva que estamos viendo hace parte de lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra sobre el reporte del tráfico de personas, trata de personas, perdón, para el año 2020, donde vemos unos factores preexistentes o que pueden ser factores predisponentes para este tipo de generarse este tipo de delitos. Y si vemos ahí, el 51% tiene una situación de necesidades económicas. Vemos disfuncionalidades familiares, también presencia de desórdenes o alteraciones mentales o neurológicas, situaciones asociadas a un nivel educativo limitado, situaciones de estatus migratorio complejo. Todos estos elementos, digamos, se generan un conglomerado de situaciones que exponen a estas personas a unas situaciones de ser altamente apetecidos como víctimas en este delito, digamos. Este mapa que vemos también de la Oficina de las Naciones Unidas muestra cómo ha sido o cómo viene siendo la distribución dependiendo el tipo de explotación que se tenga, ya sea sexual, explotación laboral, otras formas de explotación. Y vemos cómo lo que es Latinoamérica en general o América en general, su principal víctimas están asociadas a la explotación sexual. Hay continentes como el africano, donde el principal fuente de explotación es lo laboral, pero en Latinoamérica, sobre todo, lo principalmente es la explotación, la utilización de mujeres en el género femenino, perdón, con situaciones de explotación sexual. Para Sudamérica en general, esta misma oficina, estamos con los mismos reportes, habla que el 64% del tráfico se utiliza para explotación sexual, es decir, el 96% mujeres. De estos,
35% fue por tráfico para trabajos forzados y el 1% para otro tipo de fines. Aquí vemos un conglomerado de un listado importante de otros tipos de explotación y de trata. Ahí vemos uno y les resalté para el uso como soldados menores de edad. Aquí lo concadeno con la siguiente, que es el reporte sobre la trata de personas del 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que salió hace pocos, más o menos 3 meses, donde hablan de las dificultades, que si bien es cierto, Colombia ha hecho esfuerzos para tratar de, y está alineado frente a los protocolos, frente a las medidas y tener claro las atenciones de estas personas, hay una cantidad de falencias que encuentra este reporte y una de estos es referente al reclutamiento de niños y niñas, donde menciona que los grupos armados ilegales y las organizaciones delictivas han continuado con el reclutamiento forzado y el uso de niños en el conflicto armado, al igual que su explotación en trabajos forzados y en trata de personas con fines de explotación sexual. Además dice y hace una crítica muy importante a la indiferencia del gobierno respecto a la necesidad de abordar a estos niños reclutados como víctimas de trata de personas, lo que mencionábamos en algún momento previamente en la charla, que muchas veces se tiende a, digamos, sobreponer otro tipo de situaciones y se minimiza hechos como esto, que considerar a estos niños que son reclutados, que son víctimas, terminan siendo víctimas de un delito como la trata de personas. Entonces, incluso destaca que no reconoce, las autoridades en el país no reconocen el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales como una forma de trata de personas. Y si nos devolvemos a la que les estaba mostrando, si tuviéramos cifras mucho más organizadas y entendiendo que esta situación asociada a menores de edad en reclutamiento forzado de niños, por ejemplo, se considera una modalidad de trata, pues evidentemente el porcentaje de la estadística, sobre todo en nuestro país, pues va a ser mucho mayor que lo que realmente muestran actualmente las situaciones. En Colombia, lo que actualmente tenemos registrado es que una aproximación a esto es que en general el género por género, el 90% de las víctimas son de género femenino y el 10% de género masculino. De este 90% de mujeres de género femenino, el 99% eran empleadas para explotación sexual. Y de ese conglomerado de explotación sexual, 90% de ellas iban para trata externa y solo un 10% era para trata interna. Lo mismo que les quisiera mostrar, bueno, antes de hablar un poquito más de estadísticas, es que no es un problema únicamente en Colombia, Latinoamérica y realmente la mayoría de los países que maneja el tema de trata de personas, a nivel estadístico no hay un consolidado general porque hay múltiples fuentes, a veces las fuentes oficiales que genera pues la Fiscalía o generan organismos como el Ministerio de Relaciones del Ministerio del Interior o dependiendo cada país, muestra situaciones diferentes y pueden tener cifras muy variadas porque también a veces las no denuncias por parte de la parte de fiscalía y estas informaciones las tienen organizaciones, ONGs que trabajan en el tema. Entonces, esto no es un fenómeno que solo sucede en Colombia, esto es a nivel mundial de la estadística. Esto es como más un aproximado, pero no son cifras tan exactas en términos estadísticos. Dentro del Ministerio del Interior, precisamente, de estos datos abiertos que salieron ya este año nuevamente, encontramos reportado que los principales sitios o de captación y tránsito de personas para la trata incluyen, especialmente si se dan cuenta, pese que no es un sitio, tienen catalogado dentro de los principales procesos de captación a los extranjeros en este fenómeno. También están departamentos como Valle del Cauca, el distrito de Bogotá, Antioquia, Risaralda, para las víctimas, donde estaban los orígenes, donde se captan las víctimas que dan especialmente traslado a lo que sería la trata externa para fines de principalmente explotación sexual. Los principales captadores, las principales captaciones para uso de trata interna están en los departamentos, especialmente Antioquia, Bogotá, en el distrito. Los extranjeros también nuevamente aparecen en el departamento de Caldas y de Risaralda.
¿Cuáles son los principales destinos transnacionales en la trata externa? Desde Colombia. Principalmente los 10 primeros destinos están ahí en esta lista, donde vemos lo que está subrayado en rojo, vemos los países que hacen parte de Latinoamérica, donde principalmente el principal sitio es México, también está Ecuador, Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana. Y ya fuera del territorio americano tenemos a China, España, Qatar y Corea del Sur. No queriendo decir que no existan los otros. Si vemos el listado, si tienen la oportunidad de verla y están interesados en el tema, pueden ir directamente al listado que muestra el Ministerio del Interior y vemos más o menos alrededor más de 100 destinos diferentes alrededor del mundo, sino que las víctimas, digamos, se concentran más en estos 10 principales países. Estas se las traigo para mostrarles lo que veníamos hablando, los riesgos de víctima de trata en algún momento. Si vemos los principales riesgos, esto es aportado pues por Misión Colombia, de la Organización Internacional para las Migraciones, donde vemos que el alto riesgo de ser víctimas están los refugiados inmigrantes, que lo que hablábamos al principio, tenemos un flujo importante de migrantes procedentes de los países vecinos, personas en situaciones desplazadas, personas que están en desplazamiento, o sea, ya de salida veníamos teniendo ese problema y el desplazamiento sigue persistiendo en muchos de nuestros departamentos. También están las personas con riesgo de vulnerabilidad con discapacidad, las afrocolombianas, los indígenas, que es un tema también importante en esta situación, y los residentes en áreas donde existen grupos armados y organizaciones criminales. Entonces, si vemos el panorama de riesgo de víctima, tenemos un nivel importante de víctimas o potenciales víctimas por todos los niveles que por nuestra situación actual lleva a que estén más propensos a caer en redes como la trata de personas. Que en la estadística a nivel del instituto, en la Regional Suroccidente, hemos hasta ahora evaluado 27 casos de trata de personas en el instituto. De esos 27 casos que vimos, 23 eran género femenino y 4 género masculino, con las modalidades principalmente de la explotación sexual, otros con explotación laboral y algunos con mendicidad también ajena, que llamaríamos el esto. De esos, tenemos los de trata interna y los de trata externa. Los de trata externa que alcanzamos a ver estaban sus principales países receptores, los vemos ahí: China, Singapur, Indonesia, Ecuador, Perú, México y República Dominicana. De eso, y vemos acá quedó un poco corrida, disculpen que la presentación no me quedó tan organizadita ahí en esta que les estoy presentando, pero vemos aquí lo que está en el círculo a la derecha, en la parte inferior, vemos Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, y hay una flecha que va y regreso. ¿Qué sucede? Y es una de las hallazgos que encontramos no solo en la literatura, sino en nuestras víctimas que valoramos, es que existen unas situaciones migratorias en las cuales, como la gran mayoría, sino más del 90%, migran de manera, en teoría, legal, como turistas, van a los sitios, cuando llegan o incluso pueden tramitar algún tipo de visa provisional para poder ejercer algunos oficios, ellos tienen unos tiempos. Entonces, para estas personas, como todo el tiempo tienen que aprovechar la explotación de las víctimas, pues mientras, para evitar, entre comillas, perder dinero, lo que hacen es hacer que salgan de los países y sean recibidos en otros para continuar realizando la explotación sexual, y luego que pasen los días, las semanas y que puedan regresar para estar otros meses más, los vuelven al país donde está. Entonces se vuelve una situación de ida y vuelta donde son un flujo permanente entre los países. Estos son algunos de los casos, pero se ve en muchos de los países, sobre todo de lo que sería Oriente. Lejano Oriente, lo que llamaríamos lejano, o el sudeste asiático, por ejemplo. Todas esas zonas son de alta porque el sudeste asiático, al manejar una cantidad de países cercanos, con islas, con situaciones, permite esta migración y este flujo constante. ¿Qué pasa en cuanto a la evaluación forense en salud mental de los sobrevivientes de la víctima? Desde el 2017, pues
empezamos y utilizábamos la herramienta y la seguimos utilizando, que es el Protocolo de Estambul para graves violaciones en derechos humanos, teniendo en cuenta que esto es un delito de graves violaciones a derechos humanos. Pero cuando empezamos a aplicarlo, teniendo en cuenta la naturaleza del Protocolo de Estambul, veíamos que existían muchas limitantes o no limitantes, pero sí nos quedaba corto la forma en que nosotros abordábamos y encontrábamos una cantidad de elementos que no podíamos documentar con facilidad. Entonces, para el año 2017, en el instituto se creó un nuevo procedimiento que se llama evaluación forense del daño psicológico y psicosocial en personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, que se encuentra vigente desde el 2017 y donde abarca y nos permite como objetivo realizar las evaluaciones psiquiátricas, psicológicas e interdisciplinarias forenses en personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Además de todo el procedimiento que está incluido, de cómo hacerlo, qué elementos hay que tener en cuenta, nos facilita también definiciones o conceptos asociados directamente a derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal, crímenes de guerra, crímenes de genocidio, víctimas de violaciones en las normas internacionales, todas las definiciones, ejecuciones, y dentro de esas también ofrece las definiciones asociadas a la trata de personas, como grave violación, como les he ya mencionado, como grave violación en los derechos humanos, realmente el reclutamiento ilícito y con el enfoque diferencial respectivo. Cuando hablamos de este tipo de valoración, lo que miramos es, inicialmente las solicitudes vienen pensando o entendiendo que este tipo de delitos, que lo vamos a enfocar aquí, este es enfoque general, pero lo vamos a enfocar en la de trata, generan algún tipo de impacto que para la investigación se hace de importancia enorme, que lo vimos en el proceso cuando estamos apoyando los procesos con fiscalía, de documentar las afectaciones, documentar el daño, si existiera, asociados a este tipo de delito. Y donde la autoridad le hacía mucho énfasis a todo el proceso en que se generaba este delito y cómo iba dañando o afectando a medida que se iba desarrollando en las distintas etapas. Como lo vamos a ver, las etapas tienen unos momentos diferentes de afectaciones o de síntomas que van a irse generando a partir de que se va desarrollando el proceso. Entonces, hay parte de la presunción del daño, del daño en la salud, de las relaciones sociales, familiares, y a partir de una exposición a trauma extremo, como una violación grave a los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se genera una opinión experta para llevar a individualizar las afectaciones, los daños y las alteraciones sufridas por las personas víctimas para el correspondiente particularización del caso. Y eso ayuda a orientar a la autoridad referente a las consecuencias psíquicas o psicosociales de la exposición a estos hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí ellos también para tomar las medidas tendientes a la promoción de la reparación en íntegro, desde la parte, en el caso de trata de personas, inicialmente desde la parte de las medidas de protección, las medidas de salvaguarda, los tratamientos necesarios, pero también para el proceso en el punto de darle mayor peso a este tipo de situaciones para el momento en que se genere una sentencia para estas personas que están implicados en este tipo de delito. Hay que entender que en este caso, por ejemplo, vemos cómo el individuo en general es un individuo que tiene, digamos, un enfoque integrado de tipo biopsicosocial o de tipo psicosocial, donde el ser como tal está conectado con los otros, conectado con un entorno familiar y conectado con una comunidad. Al tener estas situaciones, esto lleva a considerar esto un enfoque integrador. Qué pena que me quedó toda con la presentación, quedó un poco desenfocada, pero vemos una concepción dinámica del funcionamiento del ser humano y esto lleva a tener un enfoque integrador de tipo psicosocial como conceptos adicionales en términos de lo que vamos a ver en este tipo de víctimas. Entonces, frente a eso, el enfoque integrador de tipo psicosocial
lleva una referencia además de un contexto de la ocurrencia de los hechos. Es importante, y lo vamos a ver, y la importancia que se le da al contexto, porque hay que ubicar al individuo en el momento específico, si existen opresiones políticas, conflicto armado, abuso de poder, que nos permite ubicar al individuo no solamente en la temporalidad de donde se desarrolló o se generó el delito, sino también en este contexto que nos sirve para entender por qué estas personas, en el caso de trata, terminan involucradas de la manera que terminan o son captadas de la manera que son captadas y son engañadas de la manera que son engañadas al entender su contexto general. Dentro de las consecuencias psíquicas y psicosociales de la violación, ya enfocado en la trata propiamente, las afectaciones o el daño psicosocial se constituyen en una pérdida, una lesión o un menoscabo psicológico y social que sufre un individuo con ocasión de la exposición de un hecho o de múltiples hechos victimizantes. Hay que comprender la aflicción y el sufrimiento causados a las víctimas directas y también a los seres queridos, con el detrimento de valores significativos para la persona que alteran de manera desfavorable sus condiciones de existencia o de su familia, implicando un deterioro permanente a nivel familiar, social, comunitario de toda esta situación. Es decir, hay importante ahí, porque en manera ahorita que veamos cómo lo decidimos y lo hemos venido manejando para entender mejor esta dinámica y mostrar las etapas, cómo inclusive en el proceso ya de regreso de estas personas de su explotación, terminan generando un impacto y es la misma familia incluso se vuelve de alguna manera acusadora o culpabilizadora de estas personas por todo lo que genera en esto al verse regresado, ya sea porque huyeron, porque no cumplieron, porque denunciaron, una cantidad de elementos que genera directamente un impacto a la víctima y a su familia. Entonces, esto termina siendo importante para valorar. Aquí también hay que caracterizar la cronicidad, la severidad y la especificidad de este tipo de lesiones. Dentro de estas, digamos, se ha reconocido que la afectación no necesariamente se traduce en categorías de lesiones o secuelas y no solo compromete la aceptación o no de enfermedad o psicopatología en el punto mental, sin dejar de lado que también puede estar presente y lo vemos en nuestras víctimas, incluso en el proceso, estando el tiempo que están allá, cumplen criterios psicopatológicos, regresan, muchos continúan con síntomas que son psicopatológicos, pero no en todas se genera o persiste una psicopatología por el tiempo transcurrido, por sus herramientas de afrontamiento, por el apoyo que se puede haber recibido, pues genera una disminución de la intensidad sintomática sin querer decir que esto sea una recuperación. Por eso la importancia de las afectaciones psicosociales y de todo el impacto de estas víctimas en torno de esa situación. La comprensión del daño psicológico y psicosocial debe considerarse en función del contexto de la ocurrencia de los hechos y el carácter sistemático y secuencial de la victimización. Es por eso es tan importante, y lo vamos a resaltar ahora, el no solamente tener la experticia para evaluar personas víctimas en general, sino también es necesario conocer cómo funcionan este tipo de grupos ilegales, porque hay una sistematización y secuencia de victimización. Y estas aplica en todos, no importa que no tenga una relación, no es que estén encadenada un grupo que lleve a Indonesia, otro que lleve a Singapur, otro que sea de trata interna, pero lo que sí coinciden es en la manera en que estas sistemáticamente llevan una secuencia donde la víctima entra desde el principio y no puede salirse de esta situación. Es importante entender que en la trata de personas, y para mí es un ejemplo muy claro, es una telaraña donde se teje y donde el principio, al momento que la víctima toca esta telaraña, así ni cuenta se esté dando, ya se empezó a envolver en ella se ha enredado que va a ser difícil ella salir de esa telaraña. Así solamente ya cuando nota que está dentro de eso es cuando ha pasado mucho tiempo, cuando ya está en esa situación que nota
el momento, pero ya termina siendo tarde porque ya esto se ha logrado generar para que la persona ni cuenta se dé, sino ya cuando está en los sitios donde empieza la explotación, donde se empieza a darse cuenta que eso tenía que ver con lo que ellas iban a hacer. Pero ya ahí ha sucedido una cantidad de situaciones que van generando en esto un envolvimiento de la víctima sin poder salir de esta dinámica. Además, es importante la documentación de estas afectaciones y del daño y ubicar al individuo como sujeto individual dentro de la evaluación, pero también como sujeto social y cuál es ese impacto del individuo en el impacto a nivel de su grupo social, de su familia, de su entorno, de su comunidad, para mirar porque indirectamente estas afectaciones que se generan, sobre todo cuando regresan estas personas, impactan severamente al psiquismo, no solamente del hecho, sino del regreso y todo lo que sucede alrededor de eso. Respecto a la valoración del daño, ya sea del daño psicológico o psíquico, es posible establecer que si se manifiestan signos y síntomas clínicos que sugieran la presencia de entidades nosológicas desde los manuales diagnósticos, algún tipo de trastorno o de psicopatología asociada a el hecho o a los hechos que se estaban vulnerando. Es importante entenderlo. Pero como dijimos, la ausencia de criterios diagnósticos actuales para un diagnóstico desde la nosología ni siquiera tiene que ver con la gravedad, que sea menos gravedad, al contrario, puede ser muy grave y no generar tanto impacto en términos de la psicopatología, pero sí genera un grave impacto al individuo y en razón de sus afectaciones psicosociales. De relación en la afectación desde la perspectiva psicosocial, es importante considerar las expresiones del sufrimiento de la víctima y que son una forma de respuesta natural ante eventos anormales, con lo que ocurren en el contexto de estas graves violaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me parece súper importante resaltarlo. La víctima en este tipo de violaciones en derechos humanos, en el de trata y en muchos de los que vemos, se ubican en un momento en el que lo anormal es el contexto y los hechos. Y lo normal es que se genere este tipo de respuesta. Digamos que de alguna manera lo entendemos al revés desde por ejemplo, la psicopatología, es decir, funcionamos con ciertos parámetros, entre comillas, de normalidad, acercándonos a la media, y lo que se salga de esa media, pues se considera no normal, por ejemplo, la presencia de psicopatologías. En este caso, lo que se evalúa es la anormalidad del contexto en que se desarrolla ese, y que cualquier persona con las herramientas buenas de afrontamiento, sin buenas herramientas, con cualquier situación, estamos expuestos a manifestar una sintomatología esperada para un evento tan anormal como el que está sucediendo. Entonces, ahí es importante ubicar a la víctima no como generadora de eventos anormales, sino de respuestas esperadas a hechos gravemente. Cualquiera de nosotros, de los que estamos escuchando la charla, o incluso yo que estoy exponiéndolo, si estamos metidos en medio de una situación como esta, nuestra respuesta normal sería generar una sintomatología psíquica importante en un hecho tan generador de anormalidad. Por eso la fijación se hace en la normalidad, no en la persona, sino en los hechos de violencia. Como estas se naturaliza y se valida en respuesta frente a las violaciones del sufrimiento de las víctimas con respuesta natural del mismo. Pautas que se recomiendan en la evaluación de este tipo de víctimas. Se recomienda que la evaluación sea realizada por profesionales forenses o equipos interdisciplinarios que aporten tanto el abordaje psicosocial como el de salud y el del enfoque diferencial, por profesionales debidamente capacitados e imparciales. Se pueden asignar psiquiatras o bien psicólogos de acuerdo a lo que se tamice en su momento cuando llegue. Se recomienda asignar, por ejemplo, casos a psiquiatría en los cuales se documenten enfermedades mentales previas o posteriores en la persona asociada. O, por ejemplo, si hay mujeres gestantes o se generaron gestantes en ese proceso del trata, o cuando hay en las lesiones que se generan concomitantes, las torturas, los maltratos, todo esto generan alguna pérdida de miembros, pérdida de fertilidad, daño en el sistema nervioso, pérdida de funcionalidad de otro órgano.
y se solicita además apoyo de los médicos forenses de cada grupo regional de clínica para abordar este caso. Y en los casos que sean pertinentes, profesionales en antropología social, en los casos sobre todo de grupos indígenas donde pueden tener, como nos dimos cuenta, hay una vulnerabilidad importante y pueden ser víctimas de este delito. Aquí agregamos algo importante, quien sean no solamente los profesionales que evalúen, que estén capacitados y sean imparciales, sino que también estén familiarizados con el tema, que logren haber hecho los abordajes, que vean cómo sucede, cómo son las dinámicas de estas situaciones, lograr realizar unos adecuados contextos. Estos contextos junto con la autoría se pueden realizar de cómo funcionan estos grupos, este grupo particular, si esa modalidad, todos estos elementos adicionales que se requieren para hacer una adecuada valoración de estas personas víctimas de trata. De no contar con profesionales, lo que dice nuestro procedimiento, o equipo en la zona más cercana, se ubicará o se tratará de recomendar, el equipo se designará para que se desplace a la sede de nuestra institución más cercana al lugar de residencia, porque al ser víctimas de graves violaciones hay una cantidad de elementos que influyen, incluso medidas de protección que en algunos casos tienen que las autoridades o las unidades de protección terminan generando y terminan protegiendo a estas víctimas. Entonces, se hace todo en pro de las víctimas. Los peritos deben adecuar previamente el lugar donde se va a realizar la evaluación, que cuente con privacidad, neutralidad y comodidad tanto para las personas evaluadas como para sus acompañantes. Si las evaluaciones son víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, se debe preparar el lugar teniendo en cuenta la población específica. El mismo puede estar revestido de un significado especial, por ejemplo. O sea, eso se hace una reuniones previas con las autoridades, con los grupos indígenas, para poder realizar todo el acople adecuado para generar unos ambientes específicos y muy puntuales para estas comunidades, y por eso lo importante del apoyo del antropólogo social forense que podemos contar en el instituto. Es importante qué información tenemos relevante para obtener de lo aportado. De la solicitud escrita para realización de la evaluación se deben tomar aspectos como el interrogatorio, los interrogantes planteados en el oficio petitorio para responder a la pericia. ¿Qué se debe realizar? Lo que realizamos en la gran mayoría: noticia criminal, la demanda, los informes de contextualización. Es importante estos informes de contextualización, teniendo en cuenta que tenemos que ubicar la víctima dentro de una situación, o en este caso de los de trata, unos grupos específicos con unas modalidades que llevan a ciertas características y etapas en las que se genera este delito. Realizar previamente relatos previos a la víctima, declaración de testigos, todo lo que contamos, historias clínicas, psiquiátricas, psicológicas o neurológicas, o resultados de otras pruebas. En los casos de graves violaciones en derechos humanos, es importante entender que no puede ser un limitante si mucha de esta información no es aportada. ¿Por qué? Si bien es cierto, necesitamos información de lo que generó la denuncia, la noticia criminal, los informes de contextualización, algunos casos tienen un historial de muchos años de no haber sido denunciados, o si se denunciaron, las víctimas por temor estuvieron desaparecidas, se escondieron por varios años, pues evidentemente en ese tiempo y las condiciones sociales, culturales, no permiten que tengamos a la mano unos elementos como historias clínicas, por ejemplo. Pero esto no puede ser un impedimento para hacer una valoración de estos. Y es importante que en las personas que se sospeche graves violaciones en derechos humanos no pongamos trabas frente a la posibilidad del acceso a una evaluación completa a nivel psiquiátrico, psicológico, forense. Es importante también la información relevante de otras fuentes. En los casos de trata también es importante mirar, incluso para la gran mayoría de las graves violaciones, notas de prensa, registros de memoria histórica en los casos que aplique, sentencias judiciales asociadas a los temas, registros en las páginas oficiales de entes estatales. Podrá anexar información además que la persona examinada lleve
dentro del expediente, relacionando que esas eran elementos que aporta la persona, porque puede suceder y nos pasa con frecuencia que algunas veces nuestras valoraciones por la cantidad de tiempo, a veces damos citas no tan cercanas y esto permite que pues en ese tiempo sucedan algunas valoraciones específicas, algunas atenciones por salud que son importantes tener en cuenta y deben ser incluidas. Dentro del análisis e interpretación de los hallazgos, debe contener por lo mismo la descripción general de la persona, la descripción de la conformación del grupo familiar de origen, su funcionamiento previo, la fenomenología del hecho traumático que podría incluir si se trató de una situación límite, si se trató de alguna traumatización secuencial, esos hechos totalmente secuenciales, cómo se percibe el individuo frente a esa situación y su riesgo de vida para él, la persona, o para su familia, o para incluso su comunidad, las respuestas y los afrontamientos durante la ocurrencia de los hechos, e incluir referencias de los estados subjetivos de la víctima referente al estado subjetivo del agresor o los agresores. También es importante validarle eso, queriendo decir qué pasaba o qué sentía que estaba sucediendo con estas personas que generaban esto. Algunos describen, no, me trataba con desprecio, se decía odio hacia mí. Todo ese tipo de elementos también pueden ser documentados en el análisis. Es importante y en nuestra experiencia nos ha llevado a ir organizando este tipo de análisis en pro de cada etapa en que se va generando el proceso de trata. Lo tenemos dividido, digamos, por algunas etapas, que son las condiciones previas a la captación, cómo estaban estos factores, los procesos de captación y traslado, la acogida y la propia explotación, y lo que se llamarían procesos de repatriación. En los casos de trata interna, los procesos serían los procesos de retorno a sus lugares de procedencia. Y condiciones posteriores a la llegada, cómo quedan posteriores a ello. Frente a las condiciones previas de la captación, es importante hacer énfasis y profundizar en la historia personal, familiar, sus características de personalidad, herramientas de afrontamiento psíquico, qué factores de vulnerabilidad, y por eso les muestro aquí, les subrayo, y las condiciones psicosociales en que estas personas estaban inmersas en el momento de la captación, porque son factores de vulnerabilidad que nos permiten entender cómo estas personas terminan, estas víctimas terminan en esta dinámica, en este delito. Además, el contexto geopolítico que esté sucediendo es enfocado en la víctima, es decir, en dónde se ubica, qué está sucediendo en la región, en la zona, cuáles son los niveles, si tiene sus necesidades básicas satisfechas, una cantidad de elementos que son importantes para ubicar a esta persona previo a en sus factores de vulnerabilidad. En el proceso de captación y traslado, es importante realizar el análisis detallado de estos procesos, el rol que lleva el captador, la forma de convencimiento de la explotación, haciendo énfasis en el engaño y en el pacto de remuneraciones. ¿Qué es lo que sucede? Y parte de esto, muchas de las víctimas, ya las modalidades de trata han venido cambiando con los años. Muchas de las víctimas ya no necesitan ser tan convencidas en otro tipo de actividades para llevarlas, sino que, por ejemplo, les dicen, mire, usted va a ir a un sitio a ejercer la prostitución, pero usted las condiciones, usted las escoge, usted escoge sus clientes, usted nos va a deber apenas este monto y lo que usted genere desde ahí en adelante va a ser para usted, para construir su casa, su vida, tener mucho dinero. Esas son las formas en que captan a estas personas en la actualidad, donde definitivamente cuando llegan a los sitios, y por eso ya en el proceso de la explotación es cuando notan que nada de lo que se les había planteado era así. Por eso hablamos de esos medios comisivos en los cuales el engaño es importante para captar a estas personas. También hay que mirar cómo estaba su estado emocional en el proceso de captación y del pensamiento, por ejemplo, qué pensaba, qué sentía, identificar esos factores que favorecieron a que la víctima no pudiese notar del delito, si se dieron los procesos migratorios adecuados, los destinos, las modificaciones realizadas a última hora, porque ahí es donde uno vemos una dinámica que es alta en todas estas víctimas y que lo vemos en nuestros casos y no hay tanta documentación, pero sí la vemos en casos muy separados y muy importantes de diferentes modalidades en que algunas de estas víctimas
en el momento estaban convencidas que iban a un punto y previo al viaje, horas antes, o incluso en el mismo aeropuerto le decían que su destino no, que ese era un destino provisional, pero que su destino final era en otro país o en otro destino. Eso genera también en este proceso, ese es el método también para desestabilizar y poner a la víctima que no note las situaciones que se están generando, que le adiciona al proceso de que no han viajado muchas fuera del país, que son idiomas diferentes en el hablar, que nunca han manejado pasaportes o documentos, manejos en otras monedas extranjeras. Todo favorece al proceso de captación y traslado. Ya para la acogida y la explotación, es importante explorar el pensamiento y las emociones, las situaciones vivenciadas, los datos que la víctima recuerde sobre la conformación y los roles del grupo, el tiempo de permanencia ya, las características de la explotación, condiciones de salud, si tenían acceso a salud, a descanso, a todas estas cosas que es lo que más afecta, condiciones de riesgo en ese momento sociales, exposición a riesgos de salud y vida, muchas las que describen eran que las obligan a tener relaciones sexuales sin protección, siendo que incluso cuando se daban enfermedades de transmisión sexual eran manejadas por estas mismas personas con cualquier medicamento que ni sabían ni que estaban tomando, dado por sus captores y no eran atendidos en sector salud. Explorar a profundidad los hechos torturantes. Listo. Ya para finalizar, ya estamos terminando en esto, vamos a mirar que también en el proceso de repatriación, explorar cómo pudieron salir de la explotación, si existió o no apoyo estatal, activación de los tratados internacionales con énfasis en el afecto, en el pensamiento predominante en ese momento, explorar si se dieron aspectos de atenciones integrales, cómo se dio denuncia, si se dio, si ella cómo ha estado en el proceso, todas esas situaciones, qué situaciones de vulnerabilidad se dieron al regresar, las presiones para declinar en los procesos, que es muy frecuente a través de amenazas o que definitivamente ya están cansadas de eso, las rutas de atención y protección. Y las condiciones posteriores a su llegada, cómo está en su exploración profunda a las consecuencias físicas, psíquicas y sociales, si hay presencia de amenazas por los grupos ilegales, que estaban en estos grupos que estaban traficando, tratándolos con ellos, la respuesta psíquica a los factores que le generaban amenazas, las dinámicas familiares, explorando específicamente lo que mencionaba, la percepción de la familia frente a lo que la víctima sufrió y las consecuencias en toda la dinámica familiar, presencia o persistencia de síntomas mentales o existencia de psicopatología. Ya para concluir, en el momento que vamos a hacer la conclusión, es importante exponer la opinión pericial sobre la consistencia que existe entre las fuentes de información mencionadas y los hechos victimizantes relatados por la persona examinada. Es importante aquí resaltar que como basamos en el protocolo, nuestra base es el protocolo de Estambul y se complementa con el procedimiento, pues tenemos que concluir en términos de lo que el protocolo de Estambul nos pide. También se establece si el momento de los hechos la persona examinada se encontraba en una situación de riesgo de victimización o vulnerabilidad en razones a factores sociales, económicos, familiares, de género o de etapa evolutiva. Reiterar si la persona examinada ostenta los daños o afectaciones psicológicas en relación con los hechos expresados y se impacta negativamente en su goce o bienestar familiar, de bienestar general, de bienestar, estado de bienestar, y cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas, es necesario hacer el análisis interdisciplinario sobre la forma en que las enunciaríamos las conclusiones y las eventuales repercusiones sobre la víctima, la vida de las víctimas. Importante por esto enfoque diferencial en el enfoque étnico. Le doy a todos las gracias por este tiempo que dispusieron para escuchar esta charla y espero que hayan disfrutado o por lo menos aprendido de un poco de lo que le estamos transmitiendo desde lo que nuestra experiencia a nivel de este tema tan interesante. Muchas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.